Hola, soy Lorena Gutiérrez Fernández y en esta charla os voy a hablar de cómo el porteo puede ayudarnos a cuidar nuestro suelo pélvico y a preservar nuestra salud postural. Antes de empezar, me presento. Soy Lorena Gutiérrez Fernández, fisioterapeuta especializada en embarazo y posparto, educadora de masaje infantil y asesora de porteo. Y soy también mamá de un peque que ahora tiene 1 año y al que he porteado desde bebé, desde recién nacido, y gracias al cual he podido aprender no solo desde el punto de vista profesional, sino también desde el punto de vista personal, a valorar en mí misma qué tipos de portabebés, qué tipos de nudos de fular y qué formas de portear han sido las más adecuadas o me han ayudado más en cada momento del desarrollo de mi bebé para cuidar mi espalda, para cuidar suelo pélvico y para ayudar a que mi postura sea lo más adecuada posible. En esta charla hablaré de los beneficios del porteo, no solo para el bebé, sino también para el adulto. Hablaremos de la relación que existe entre suelo pélvico y postura, cómo una mala postura, una postura inadecuada puede hacer que aumente la presión hacia el suelo pélvico y se desencadenen problemas como escapes de pis ligeros o no tan ligeros, prolapsos u otro tipo de problemas a nivel abdominal, como puede ser diástasis, que es la apertura de la musculatura del abdomen, y cómo cuidando nuestra postura podemos ayudar a mejorarlos, incluso a solucionarlos, y cómo una vez más el porteo ergonómico nos puede ayudar a mantener una buena postura. Y por último, daré unas recomendaciones y unas pautas sencillas para disfrutar del porteo y que el porteo a su vez nos ayude a, como os decía, mantener una buena higiene postural. A menudo se habla del beneficio del porteo desde el punto de vista o relacionados con el bebé. El Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid hizo una campaña hace un tiempo en el que recomendaban el uso de portabebés, ya que facilitaban el desarrollo psicomotor del bebé, nos sienten cerca, beneficia la lactancia, duermen mejor, lloran menos. Es decir, todos estos beneficios que pueden aportar al bebé, y si el bebé está bien, también lo estamos nosotros, está el adulto. Pero en esta charla quiero ir más allá, no solo centrarme en los beneficios que aporta el bebé, que son muy importantes, sino cómo el porteo puede ser un gran aliado, una buena herramienta que nos puede ayudar al adulto, a la mujer o al papá a, a cuidar nuestra espalda. A lo largo del embarazo hay un aumento del peso en la parte anterior de nuestro cuerpo, por aumento del tamaño del bebé, el líquido amniótico, el tamaño del pecho. Todo este peso tiende a acumularse predominantemente en la parte anterior de nuestro cuerpo. Según va avanzando el embarazo, va a tener que reaccionar la musculatura posterior de la espalda o cierta musculatura para evitar que nos caigamos hacia adelante. Y este aumento de tensión muchas veces va a provocar bloqueos musculares y articulares que van a hacer que nos resintamos de problemas a nivel lumbar, ciáticas, otro tipo de dolores que pueden aparecer en el embarazo. Durante 9 meses el esquema corporal cambia progresivamente, poco a poco, día a día, aumentando el peso. Esto hace que el centro de gravedad se adelante y que haya cierta musculatura que tenga que trabajar para frenar la caída anterior, para preservar nuestro equilibrio. Como os decía, esto ocurre de una forma más o menos progresiva. Cuando damos a luz, el esquema corporal tiene que volver a cambiar, pero ahora lo hace de forma más repentina. Para recuperar nuestro equilibrio van a tener que reaccionar nuestro sistema nervioso y muscular, van a tener que reorganizarse para ayudarnos a movernos en una forma nueva y totalmente diferente. Y además aparecen nuevos movimientos como coger a nuestro bebé, acunarlo, portearlo. Es decir, que hemos pasado de una posición que
predominantemente en extensión de nuestro cuerpo, es decir, que tendemos, sobre todo al final del embarazo, en que la mujer parece que ya anda más con las piernas más separadas, más abiertas, reclutando más o utilizando más la musculatura de extensión de la columna. Cuando nace nuestro bebé, los movimientos son más centrados en el bebé, es decir, tenemos que redondearnos o ser capaces de redondearnos para coger a nuestro bebé, para transportarlo, para amamantarlo. Entonces, el porteo es muy importante que sea un porteo ergonómico, pero con una serie de precauciones o características para que nos ayude a mantener nuestra espalda ya en buenas condiciones y a evitar dolores. Es importante remarcar también que no todas las mujeres, por decirlo de alguna manera, nos embarazamos de la misma forma, sino que el aumento de peso en la parte anterior del cuerpo hace que reaccione diferente musculatura dependiendo de nuestra tipología postural. No van a resentirse de las mismas zonas de la columna una embarazada como la del primer dibujo, en que tiende a caer la parte dorsal, como la segunda, por ejemplo, en que está su columna completamente recta, o por el contrario, la última, en que pues su columna se haya rectificado y la parte baja de la espalda sea la que sobresalga más. Cada una de estas tipologías estará reclutando diferente musculatura. Y es muy importante también la relación de la postura con el suelo pélvico. Vamos a imaginarnos que inflamos un globo y en este globo, la parte de la boquilla, por donde estamos hinchando el globo, si la ponemos hacia abajo, podemos imaginarnos cómo el suelo pélvico correspondería a la parte inferior de este globo y la zona de la boquilla es el suelo pélvico. La parte media del globo correspondería a musculatura abdominal y musculatura de las lumbares, y el músculo transverso del abdomen, que es un músculo muy importante, sería el que, como si pusiéramos una faja, hace toda la circunferencia de cintura, rodeando, llegando también a la musculatura o a la zona lumbar. Y en la parte alta del globo, que es donde tiene la forma de cúpula, correspondería al diafragma, que es el músculo con el que estornudamos. Perdón, el músculo con el que respiramos. Y cuando estornudamos o tosemos, va a haber una contracción de la parte alta de este globo que se va a proyectar hacia la parte inferior si las tensiones no están bien repartidas, y que puede hacer que en ciertos casos pueda haber escapes de pis o sensación de que se escape el pis por un cierre o por una insuficiencia de la musculatura que tiene que cerrar este globo en la parte inferior. En este esquema podéis ver como una posición correcta, que sería la primera, que se facilita cuando hay un buen tono abdominal, hace que la persona vista de perfil, sus tres centros de gravedad de la cabeza, tronco y pelvis estén en una misma línea. Esto va a proteger lumbares y va a proteger suelo pélvico, ya que las presiones, la flecha roja que veis que va hacia abajo, van hacia la parte de suelo pélvico más fuerte. Esto, o para conseguir esto, es importante que tengamos un buen tono abdominal. En la segunda parte, en la segunda posición, veis que es una posición incorrecta y que es consecuencia de una distensión abdominal que puede producirse tras un embarazo en el que no se ha cuidado la postura o un posparto en el que no se ha recuperado adecuadamente la musculatura abdominal, y vemos como los centros de gravedad de cabeza, dorso y pelvis no están en una línea, sino que tienden a oscilar uno con respecto al otro. Se produce una hiperlordosis lumbar, es decir, aumenta mucho la curva lumbar, y la fuerza resultante de las vísceras no va hacia la parte más fuerte del suelo pélvico, sino que va hacia una zona más débil, y esto puede provocar tensiones o debilitamiento o escapes de pis cuando tosemos o estornudamos. Visto un poco más en profundidad, el suelo pélvico es la parte
que tapiza la zona o la pelvis por la parte inferior. Volviendo al globo del que os hablaba, la parte inferior, aquí estaríamos viendo esta pelvis desde dentro del abdomen. Es como si nos hubiésemos metido dentro del abdomen y estamos viendo un entramado muscular que se entrelazan unos con otros y que forman o que cuando se contraen van a hacer que se cierren los esfínteres de la uretra, que es el con el que controlamos las ganas de hacer pis, o el esfínter anal con el que aguantamos las ganas de hacer caca. Tras un parto donde haya habido una distensión del suelo pélvico, episiotomías o una distensión de esta musculatura y no se haya recuperado adecuadamente, es importante que posteriormente hagamos una adecuada recuperación para que estos problemas no vayan a más. Visto de perfil, podemos ver cómo está la vejiga, está la vagina y el útero y posteriormente está el recto. Y en la parte inferior está la musculatura del suelo pélvico. La relación que os comentaba con otra musculatura la podemos ver en este esquema, donde los músculos que con forma horizontal en la parte de abajo, que van desde el pubis hacia sacro y coxis, esos son los músculos del suelo pélvico. Luego está el transverso del abdomen, que aunque aquí aparecen en dos partes, hay una continuidad entre unos y otros. Y en la parte alta, que aquí no se ve, con forma de cúpula, estaría el diafragma, que es el músculo con el que respiramos. Problemas que pueden aparecer durante el embarazo porque no haya un equilibrio entre tensiones musculares pueden ser la diástasis de rectos abdominales. Estos músculos que veis aquí son los músculos rectos que van por la parte anterior del abdomen y llegan hasta el pubis y, como se puede ver en el segundo y el cuarto dibujo, estos músculos, cuando hay una tensión o cuando hay un desequilibrio de tensiones, tienden a separarse. A todo esto se le añade que cuando cogemos a nuestro bebé y más según van creciendo, van cogiendo peso, cada vez que lo cogemos en brazos, nuestra postura tiene que modificarse para compensar ese peso de nuestro bebé. Veis en esta secuencia de imágenes como mi postura erguida está alineada los tres puntos de la cabeza, dorso y pelvis. Cuando echo los brazos hacia adelante hay una ligera diferencia. Cuando cojo a mi bebé empieza a modificarse un poco más la columna, pero cuando yo sostengo del todo su peso es cuando la columna se vence hacia atrás, sobre todo en la parte dorsal. Entonces aquí puede surgir la pregunta y pensar, pues ¿realmente el porteo puede ayudarme o nos puede surgir esta duda? Entonces, lo que quiero explicar con esta secuencia de imágenes es cómo la primera y la cuarta foto hay menos diferencia o se ha corregido la postura con respecto a cuando no estaba cogiendo al bebé, a mi hijo con el portabebé. Vale, según voy, se ve de nuevo que cuando lo cojo parte de su cuerpo, mi postura va un poco, se desvía de la línea. Cuando tengo todo su peso, se vence hacia atrás, pero al poner el portabebé, la postura vuelve a ser erguida. Lo mismo visto de perfil. Con una bandolera de anillas, se ve la diferencia como cuando cojo a mi hijo en la cadera, la columna tiende a desviarse hacia el lado contrario y la zona de los hombros y las dorsales hacia el lado derecho para compensar su peso, pero cuando pongo una bandolera me ayuda a volver a la línea media. ¿Qué tipo de portabebés ergonómicos que nos puedan ayudar? Existen mochila, meitai chinado, bandolera, fular tejido, fular elástico o meitai normal. Todos estos son portabebés ergonómicos y todos ellos parten de la base de que nuestro bebé está mirando hacia nosotros, ya sea delante, en la cadera o en la espalda. Nunca va el bebé mirando hacia el frente, ¿vale? Dándonos la espalda a nosotros. Eso provocaría una extensión en la columna de nuestro bebé
y provocaría también que nuestro centro de gravedad se adelante mucho más, se proyecte más hacia adelante y la musculatura de nuestra espalda tenga que reaccionar mucho más exageradamente para compensar ese aumento de peso. Vemos aquí el fular elástico con un nudo que se llama cruz envolvente interior, como en la parte de la espalda la tela forma una cruz que nos va a ayudar a proteger o a repartir el peso entre hombros y zona dorsal, y en la parte de la cintura una banda horizontal que protege o que reparte el peso en las caderas. Además, con la tela que nos sobra podríamos llevarla otra vez hacia adelante y anudarla por la parte inferior o un poco por debajo del ombligo, y ahí estaríamos ayudando mucho al músculo transverso, que es un músculo muy importante que nos ayuda a preservar nuestra postura y a proteger nuestro suelo pélvico. Lo mismo con un fular tejido. Este es otro tipo de nudo diferente, se llama cruz envolvente exterior, y de nuevo vemos cómo en la parte de las dorsales hay una cruz que protege la zona dorsal, una banda horizontal que hace repartir el peso en la zona más sólida de mi espalda o de la pelvis. La bandolera. Se suele decir que la bandolera es, dentro de los portabebés ergonómicos, el menos ergonómico, porque es un portabebé asimétrico, sobre todo cuando lo llevamos en la cadera. Pero como habéis visto en la diapositiva anterior, nos ayuda a normalizar la desviación de nuestra columna con respecto a coger a nuestro hijo solo con nuestro brazo sin ayudarnos con un portabebé. La mochila ergonómica también ayuda a repartir el peso de forma muy parecida a los nudos que hemos visto antes de fular. La banda horizontal tiende a apoyar más el peso en la cadera y es muy importante que en la medida de lo posible lo pongamos apoyado en los huesos de la cadera y no en la zona media, no a la altura del ombligo, porque eso puede generar presión que vaya hacia el suelo pélvico. Cuando queremos poner al bebé en la espalda para que vea por encima de nuestro hombro, la recomendación sería poner más bien el portabebé a la altura de las costillas, no de ponerlo en la parte media de la tripa, porque eso puede hacer que se proyecte más el peso hacia el suelo pélvico. El Meitai chinado, si lo ponemos a nuestro bebé delante, haríamos una cruz, o si lo ponemos detrás, nos aseguraríamos que las bandas horizontales ayuden a reforzar el transverso, el músculo, por la parte de debajo del ombligo, no ponerlo justo encima del ombligo para que no genere tensión hacia el suelo pélvico. Estas serían las recomendaciones con respecto al portabebé. Otra muy importante a la hora de utilizar mochila es que la banda horizontal o el clip horizontal hace las veces del cruce de los nudos de fular, que nos ayuda, a repartir el peso en hombros y en dorsales. Si no ponemos esta cinta horizontal, no estamos repartiendo el peso, o si la cinta se queda demasiado arriba, estamos sobrecargando el peso más en la zona del cuello. Y hay un truco, porque suele ser una dificultad cuando nos ponemos nosotras solas o nosotros solos la mochila, es que se nos queda demasiado arriba. Entonces el truco es dejar las cintas de los hombros flojas, atar primero la banda horizontal y luego ya ajustarlas de la parte de las tiras que están encima de la pierna del bebé para que descienda la tira horizontal, o si no, que sea otra persona la que nos ate o nos abroche esa tira, que va a ser la que nos ayude a repartir bien el peso en la zona dorsal. Os decía que estas son las recomendaciones con respecto a los portabebés o al uso de portabebés ergonómicos. Y además, otras precauciones a tener en cuenta es que cuando hagamos una actividad física nos ayude o vayan a favor de la recuperación de nuestro cuerpo, que no pongan más presión hacia suelo pélvico o que no sobrecarguen musculatura que tendemos a reclutar de forma excesiva. Es decir, sería como no echar todas las palas de arena en el mismo sentido, sino ir compensando un lado y para otro. En el primer dibujo vemos que el abdominal clásico, en el que que se sube la cabeza, se hace una flexión de tronco, lo que estamos haciendo es generar una presión intraabdominal que se dirige hacia lo pélvico.
Es como el ejemplo que os ponía antes de un globo. Vamos a pensar que estamos apretando el globo y ese aumento de presión va a ir hacia la zona de la boquilla del globo, que va a ser la que vaya a proyectarse hacia el suelo pélvico. Entonces, estamos haciendo un trabajo muscular que está desequilibrando aún más y que puede ir en perjuicio del suelo pélvico, del periné, y que nos provoque o desencadene problemas de incontinencia, prolapsos u otros problemas. El abdominal hipopresivo, en cambio, lo que hace es se hace una contracción en la que se potencia el músculo transverso y oblicuos, que es la musculatura buena del abdomen, por así decirlo, y que forma como una faja alrededor de la musculatura o alrededor de zona lumbar y zona abdominal. Es como si pusiéramos una faja, pero con la diferencia de que ya poseemos esa faja, que es nuestra musculatura. Entonces, toda la contracción que generamos en el abdominal hipopresivo, gracias a un tipo de contracción que se hace en apnea, es decir, se saca todo el aire, se echa todo el aire de nuestros pulmones y sin coger aire vamos a meter ombligo y abrir costillas, y eso va a hacer que el periné se contraiga de forma refleja y que la presión intraabdominal ascienda un poco más las vísceras. Esto nos va a ayudar no solo a fortalecer transverso y periné, sino que nos va a ayudar a ser conscientes de nuestra postura y a mejorarla. Otro trabajo que podemos hacer es normalizar las tensiones de aquella musculatura que se está sobrecargando de forma excesiva, ya sea ejercicios que nos ayuden a relajar con presión directa, como se ve en el primer dibujo, de la musculatura que va al lado y lado de la columna, o posiciones en las que nos redondeemos, y que poco a poco vayamos con la respiración haciendo que se vaya estirando musculatura que tiende a cortarse. Resumiendo, el primer punto sería, para cuidar nuestra espalda y cuidar suelo pélvico, sería utilizar portabebés ergonómicos. Partimos de la base que estamos porteando de forma adecuada, pero eso no es 100% suficiente, sino que tenemos que tener una serie de precauciones, como es elegir el portabebé o el nudo de fular adecuado a mis características y a las de mi bebé. Es importante utilizar el portabebé de acuerdo a su edad, de acuerdo a su momento del desarrollo, de acuerdo a su peso, y adecuar o utilizar pequeños trucos en que si veo que hay una musculatura que está en carencia, como puede ser la musculatura del transverso, ayudar a que trabaje un poco más, haciendo, por ejemplo, otra vuelta alrededor de la musculatura del transverso. Es importante tomar conciencia de nuestra postura y de cómo está nuestro suelo pélvico. Antes de trabajarlo, es importante saber cómo está. Realizar ejercicios que ayuden a reequilibrar mi cuerpo y evitar todo aquello que vaya en perjuicio de suelo pélvico, como por ejemplo pueda ser, si tenemos una debilidad de suelo pélvico, hacer ejercicios de impacto, como pueda ser correr o como pueda ser otros ejercicios donde estamos debilitando o estamos impidiendo que se recupere adecuadamente. Y por último, disfrutar del porteo, es decir, tiene que ser una experiencia placentera, no solo para nuestro bebé, sino para nosotros. Y si hay algo que notamos que notamos molestias de espalda, notamos que al portear sobrecargamos más ciertas partes o incluso notamos que se genera más presión hacia el suelo pélvico, es muy importante el que consultemos a un profesional. Por último, comentaros que toda esta información se puede ampliar en talleres que impartimos tanto de forma presencial como de forma online en colaboración con LIPIPEC. El próximo taller será el día sábado 5 de julio a las 11 de la mañana, y para todos los asistentes a las jornadas de lactancia y crianza con apego de Morata de Tajuña del 21 de junio tendréis un 20% de descuento si reserváis enviando un correo a lilipec@gmail.com. Si ya porteáis y os gustaría mejorar vuestra experiencia de porteo haciendo ejercicios compatibles con el porteo y ejercicios que podemos hacer con nuestros bebés,
podéis asistir al taller de gimnasia hipopresiva con porteo, que será el sábado 5 de julio a las 12:30 y que podéis reservar en lilipec@gmail.com. Ambos tendrán un 20% de descuento para los asistentes a las jornadas. Si tenéis cualquier duda o pregunta, podéis hacerlas llegar a través de mi página web, que es www.fisiobim.com. En la sección de Fisiobim Online hay un apartado que es consultas online, donde respondo preguntas de forma gratuita, no solo relacionadas con porteo, sino también suelo pélvico, masaje infantil, embarazo, posparto. Y por último, esperar que esta información os haya sido de interés y daros las gracias por vuestra atención.